Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en esta lección continuamos nuestro estudio en el capítulo 11 versos 29 al 32, donde veremos la generación perversa demanda una señal. Cuando vimos la lección pasada, bueno, en verdad las últimas dos lecciones, recordamos que el Señor Jesús curó a un hombre, sanó a un hombre sacando un demonio, un espíritu maligno. Esto causó diferentes opiniones por parte de la gente o de las multitudes que estaban alrededor del Señor. Algunos decían, pues, era por el poder de el príncipe de Belcebú, el príncipe de los demonios. El poder de Jesús, dijeron algunos, viene del poder de Satanás. Pero Jesús, pues, razonó con ellos y les dijo que esto no es posible porque Satanás no está en contra de sí mismo, sino que el poder del Señor Jesús viene de Dios. Y ya que eso es verdad, el reino de Dios se les ha acercado. En esta lección el Señor va a decirle a las multitudes que siguen creciendo que en verdad lo importante no es tanto lo fuerte de un milagro, lo que un milagro es, si es de Dios, si no es de Dios, si es poderoso o qué tan poderoso es. Más importante que el milagro, más importante que una señal, lo que la gente estaba pidiendo, es la predicación o el anuncio verbal de la palabra de Dios. Esto es más importante, poner atención a la palabra de Dios hablada, no tanto una señal, no tanto un milagro, sino la palabra que se escucha. Y ese es el énfasis de esta lección. Veremos esto comenzando aquí en el verso 29 y veremos los primeros pues dos versos de esta sección. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le dará, no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal, a los ninivitas también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Bueno, y ya está, pues, la idea de que las multitudes siguen creciendo, están interesadas, quieren ver, quieren aprender más, pero Jesús dice, hablando de esta generación, dice, esta generación es mala, es decir, es una generación sin fe, no cree, no obedece la palabra de Dios, porque demanda señal, quieren ver algo, buscan milagros, pero lo interesante de milagros es que entre más uno busca a milagros, más no es posible un milagro convertir a esa persona. En otras palabras, personas que buscan señales, personas que buscan ver algo, un milagro, algo extraordinario, nunca es suficiente lo que se les presenta. Porque Jesús acaba de sanar a este hombre, acaba de sacar el demonio. Es, podemos decir, un milagro. Pero la gente, en vez de aceptar eso como el poder de Dios, comienzan a cuestionar y comienzan a dudar y dicen al Señor, no, esto es por el poder de Satanás. Entonces, el problema de los milagros es que nunca una persona es satisfecha con el milagro que se les presenta. Siempre quieren más. Siempre faltan en entender el significado del milagro, como el caso aquí. Entonces, no se trata de milagros, dice Jesús, no se trata de señales. Y de hecho, si buscan otra señal, no se les va a dar una señal. La única señal, dice el Señor Jesús, que les será dada a esta generación que falta en fe es la señal de Jonás.
Y aquí pues el Señor en el verso 30 nos recuerda del profeta del Antiguo Testamento, Jonás. Todos recordamos a Jonás. Él fue mandado a Nínive a predicar. Si recordamos, Nínive era la capital del imperio de los asirios, el imperio más cruel, brutal del Antiguo Testamento que jamás existió. Los asirios eran los peores, ¿verdad? Según lo que vemos en el Antiguo Testamento. En cuanto a su tratamiento de otras naciones, a su crueldad, a cómo trataban a la gente, especialmente a las poblaciones que ellos conquistaron, muy crueles, severamente cruel era Asiria del Antiguo Testamento. Jonás fue enviado a ellos, a su capital, Nínive, para predicar, lo cual Jonás no quería hacer, si recordamos, ¿verdad? Porque en la mente de Jonás, si alguien merecía perecer por su pecado, eran los asirios. Jonás no quería predicar porque él no quería que ellos tuviesen oportunidad de arrepentirse. No quería que ellos se pudieran arrepentir y por eso se fue, huyó de la presencia de Dios. Bueno, conocemos la historia. Él vuelve después de ese encuentro con el pez en el mar y pues la salvación que Dios le dio a Jonás. Jonás va y predica. Y sí, los asirios se arrepintieron. Escucharon la palabra de Jonás, creyeron esa palabra y se arrepintieron. De lo cual dice el Señor, dice Dios, que ya no va a traer el juicio contra los asirios que había dicho que iba a venir, porque ellos se arrepintieron. Lo importante de esto es que los asirios, pueblo que no era pueblo de Dios, ¿verdad? Eran gentiles, eran incrédulos, no creían en Jehová, pero cuando ellos escucharon la palabra de Jonás, la palabra profética, el mensaje, ellos se arrepintieron. Y aquí el Señor Jesús toma ese ejemplo y dice que eso es su señal. En otras palabras, Jesús dice, la gente de la antigüedad, los gentiles, los asirios, ellos escucharon un mensaje y se arrepintieron. Es lo que ustedes deben hacer ahora. No se les presentó a los asirios ningún milagro, no se les presentó ninguna señal. Lo que se les presentó fue un mensaje, la palabra de Dios. Eso es lo que se les presentó a los asirios por medio de la predicación de Jonás. Entonces, en verdad, Jesús es un profeta, el profeta de Dios, presentemente hablando en el Nuevo Testamento, más grande que Jonás, mayor que Jonás. Pero la gente no cree el ejemplo que Jesús les da en la palabra. No creen la palabra de Jesús. No creen la palabra del profeta. Los asirios creyeron la palabra y se arrepintieron. Pero esta generación, dice Jesús, no escuchan mi palabra y no se arrepientan, y por eso es descrito como una generación perversa, una generación mala que demanda señal. No tienen fe en la palabra de Dios que han escuchado, aun cuando se les presenta una señal. Y por eso Jesús dice, no se les va a dar otra señal, lo único que se les va a dar es lo que se le dio a los asirios, la palabra de Dios, por medio de Jonás, aquí por medio de Jesús. En otras palabras, hermanos, debemos siempre recordar que ningún milagro es lo que debemos buscar, ninguna señal. Hoy en día la gente busca lo mismo, ¿no? A veces busca señales en los cielos, que se apareció tal o cual persona en las nubes, o buscan otro tipo de milagro para demostrarles dónde está Dios. Pero igual hoy, la fuerza no está en ver un milagro, ni en ver
alguna señal, está en la palabra de Dios. Siempre ha sido así. La pregunta es si nosotros, el ser humano, la humanidad de hoy, cree el mensaje que se les ha predicado. Eso es lo que el enfoque de hoy necesita saber, o la gente de hoy necesita saber, que se trata de la palabra de Dios, si estamos escuchando y poniendo atención a esa palabra. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, aquí el Señor pone otro ejemplo cuando menciona a la reina del sur. Recordamos la gran reina que visitó al rey Salomón en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ella buscó a Salomón porque quería sabiduría. Y dice que ella, vamos diciendo un tipo de símbolo, dice el Señor, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, ella vino a Salomón, dice el Señor, en el Antiguo Testamento, buscando escuchar la sabiduría de Salomón. Ella sabía que lo más importante de Salomón no era su riqueza, sino su sabiduría, su palabra, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Esa sabiduría vino de Dios. Entonces, aquí la reina del sur puede ser como un tipo de juez sobre esta mala generación, perversa generación, porque ella escuchó sabiduría, lo que buscaba. Aquí Jesús les ha dado sabiduría, les ha dado la palabra de Dios, pero una vez más, esta generación no ha creído, no ha puesto atención. Entonces la reina del sur tiene más sabiduría porque ella escuchó la palabra y la creyó. Y por eso dice, ella se va a levantar en el día del juicio con estos hombres de esta generación y los va a condenar, porque ellos no escuchan y no ponen atención, no creen. Pero ella en cambio sí creyó el mensaje que escuchó, obtuvo lo que buscaba, sabiduría. Y el último ejemplo se presenta aquí en el verso 32, ¿verdad? Cuando dice que los hombres de Nínive también, ya del ejemplo previo, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, vemos estas dos veces que se dice, o el Señor dice, que hay alguien más grande que Jonás presente. Claro, el Señor Jesús mismo. Hay alguien más grande que Salomón, Jesús. Pero aun si personas creyeron a Salomón y creyeron la predicación de Jonás en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más debe la presente generación creer la palabra de Jesús? Y no lo hacen. Tienen al Hijo de Dios enfrente de sí, tienen la palabra de Dios dada por el profeta más grande, el Hijo de Dios, Jesús, y no creen. No creen, no tienen fe, no aceptan su palabra y también rechazan los milagros que el Señor Jesús ha hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más deberían ellos tener fe, ya que Jesús es más grande que Jonás, más grande que Salomón? Mucho más debe la generación presente creer en esa palabra de Jesús, mas no lo han hecho. Ignoran la palabra de Dios, buscando milagros, buscando señales, que aun cuando los ven, tampoco creen. Entonces, por eso, la generación es perversa, es mala, porque es infiel, no cree la palabra de Jesús. Bueno, cuando pensamos en nosotros hoy, esperamos, ¿verdad?, que esto no se puede decir hoy, de nosotros, de los hijos de Dios.
claro que describe bien aún la humanidad hoy en día, porque en general el mundo busca cosas, ¿verdad? Pero no cree, no escucha la palabra que tienen, la palabra de Dios. Si simplemente escucharían la palabra, si simplemente llegaran a creer en la palabra y en el Señor Jesús, entonces encontrarían la salvación, que es lo más importante. Pero no, la generación hoy en día, el mundo incrédulo hoy en día también busca lo mismo: señales, milagros, muéstrame algo, ¿verdad? Porque al ver algo podemos creer. Y pues la misma verdad se puede decir hoy. No se les va a dar un milagro, pero siempre tienen a su alcance lo que el ser humano siempre ha tenido: la palabra de Dios. Deben escuchar eso. Si escuchan la palabra y se arrepientan, entonces encontrarán salvación, encontrarán bendición de Dios. Eso es lo que les hace falta hoy en día también, tanto como en el día del Señor y como antes. Todo depende de la palabra que podemos escuchar. Si ponemos atención a ella o no, eso ya indica si somos personas de fe o somos una generación mala y perversa, como dice el Señor aquí. Entonces, hermanos, pues el ánimo siempre para nosotros es de seguir afirmándonos de la palabra, de escuchar esa palabra, de creer la palabra, de hacer que esa palabra more dentro de nosotros. Eso es lo que queremos, porque es la palabra de Dios lo que nos salva, ¿verdad? Al escuchar del Señor Jesús y su sacrificio en la cruz. La palabra es la fuerza poderosa que actúa en nuestras vidas hoy en día. Nosotros los cristianos sabemos eso, confiamos en eso, y tal vez esta lección pues solo nos recuerda de esa verdad. Pero es interesante, ¿no?, que la gente incrédula siempre es igual, buscando acá, buscando allá y no poniendo atención a la palabra que está ahí en su presencia. Que no seamos nosotros así, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, hermanos, pues en esta breve lección acerca de estos versos, pues espero que encontramos ahí un refuerzo, ánimo para seguir adelante confiando siempre y escuchando siempre la palabra de Dios, la cual nos salva, ¿verdad? Vamos a detener nuestro estudio aquí, nos veremos en la próxima lección, Dios mediante, y hasta entonces espero que se encuentren todos muy bien. Un gran abrazo como siempre y como decimos, gracia y paz.